el último párrafo, lo que generará la práctica de la medicina basada en evidencia, lo que incluye la formulación de una pregunta clínica bien estructurada, la búsqueda eficiente de la mejor evidencia disponible, el análisis de los resultados de los estudios y su aplicación a un paciente concreto. Juan José, ¿tú recuerdas cuáles eran los pilares de la medicina basada en evidencia? ¿Cuál está relacionado con los pacientes? Bueno, si no estoy mal, dentro de lo que me acuerdo, doctora, es el hecho que no haya lo que es el daño y obviamente el paciente no es una persona de experimentación, ¿no? Ya, bueno, tú estás mencionando algo como de la parte ética, digamos, ¿no? Pero ¿se acuerdan que en la presentación les mostré, incluso estaban presentados con tres conjuntos, ¿no? Que son los pilares de la medicina basada en evidencia. ¿Alguien se acuerda? Sí, doctora. Sí, Los adelante, por pilares favor. son evidencia científica, experiencia y valores y preferencias de pacientes. Sí, esos son Cecilia, ¿no? Porque muy bien, gracias. Entonces, esto de lo que han mencionado ya las tres personas, que hasta el momento hemos visto el foro, tiene que ver esos tres aspectos, ¿no? Por ejemplo, aquí la formulación de la pregunta, la búsqueda eficiente. Imagínense hacer todo este paso, todo este procedimiento, pero si nosotros no cumplimos con, por ejemplo, las preferencias de los pacientes, no vamos a poder llevar a cabo el proceso. Entonces, uno de estos pilares es ese. Y esto es una cosa que ocurre en la atención, ¿no? Frente al paciente. Tú sabes bien lo que tiene, sabes bien lo que le conviene en tratamiento, en todo, pero el paciente no acepta, no, y peor todavía, te dice que sí y no lo hace. Entonces hay que también ver la forma. Ahora también tenemos limitaciones logísticas, ¿no? O sea, muchas veces la cantidad de pacientes para atención no me permite pues hacer una verificación de las preferencias del paciente para mi tratamiento, ¿no? Entonces, es un reto realmente hacer todo este procedimiento, cumplir con todo esto, que no solo depende de nosotros, sino también de estos otros pilares, ¿no? Si yo soy una persona joven que no tengo suficiente experiencia, pues también me va a faltar ese otro pilar. Entonces, me va a faltar ¿no? El poder saber en qué tengo que buscar. Ahora mismo, cuando ustedes han hecho los planteamientos de la búsqueda, hay personas que ya tienen un área de trabajo, que ya saben qué van a buscar. Y las personas que no lo tienen suelen ser generalmente noveles, ¿no? Que están todavía no, conociendo cuáles son sus preferencias para poder hacer, no sé, una especialidad posterior o algo. Y ahí están todavía, se ha sido tal vez más difícil el poder identificar un tema. Entonces, esto muy bien, todos han coincidido en que es importante y que esta aplicación me va a servir, ¿no? Para poder complementar y ofrecer también la mejor atención a los pacientes. Y ellos se merecen eso, ¿no? La mejor atención que podamos ofrecer no solamente significa darles tal vez la atención rápida, no sé, sino también encontrar la mejor opción en tratamientos, en formas diagnósticas, etcétera, ¿no? Entonces, para eso nos ayuda. Y no solamente va a ser el buscar un tema o identificar una necesidad de información, hacer una búsqueda sistemática y responder, sino que ya están viendo, hay otras alternativas. Les decía, no voy a poder pues el, hacer esto de forma permanente y entonces tengo que acudir a revisiones de conjunto, como son las revisiones sistemáticas. Para eso tengo que aprender su interpretación, ¿no? A ver, Paola, ¿estás Paola? Paola Durán. Sí, doctora, estoy acá.
Ya. Sí, doctora. A ver, Paola dice, se debe acelerar, dice, la aplicación efectiva de la medicina basada en la evidencia porque debe dar el paso hacia la práctica basada en la evidencia a través de procesos de implementación que permitan desplegar y contextualizar intervenciones en salud respaldadas por la evidencia. Por eso es importante desarrollar la ciencia de la implementación, ¿ya? Está bien, esto ya lo menciona en el documento, la cual investiga los factores que influencian el uso efectivo y completo de las innovaciones científicas en la práctica, intentando maximizar los beneficios de las intervenciones en salud para ser aplicadas con el objetivo de llevar la práctica cotidiana a la práctica cotidiana intervenciones en salud de probada eficacia. ¿Ya? Está bien, has mencionado varios aspectos, ¿no? Se nota que has leído el documento. ¿Algo que quieras complementar? Doctora, bueno, más que todo, que en base al primer artículo, como dice en la pregunta, ¿no? Que cómo podemos llegar a la medicina basada en la evidencia. Y es como dice en el artículo, ¿no? Para llegar a eso tenemos que volverlo práctica. Yo puedo hablarlo en palabras más simples, ¿no? Porque ahí están en palabras más em, como estilizadas, digamos, ¿no? Un poco más complejas. Lo que yo entiendo más que todo es que para llegar a la evidencia nosotros tenemos que hacer un buen análisis, un buen estudio, o sea, hay que implementar la ciencia y para implementar la ciencia hay que hacer estudios en los cuales tenemos que hacerlos seriamente, con conocimiento, ¿no? Hacer los estudios para poder realmente ver qué es la evidencia médica, analizar los artículos, analizar realmente artículos que sean correctos y en base a eso implementarlo ya en el hospital, todo. ¿Cómo vamos a implementar? Ya haciéndolo en la práctica, digamos, pero analizando artículos que tengan evidencia médica real, ¿no? No como ahora estamos haciendo por hacer, sino que aprendamos a hacer eso, ¿no? Y para hacer eso hay que implementar esto de a la parte científica, hay que conocer, por ejemplo, esto del pico, cómo, qué cosa tiene que tener un artículo, porque no es nomás, no había sido cualquier artículo que nosotros podemos escoger, he aprendido eso, ¿no? Que con esto hay que analizar, son varios pasos los cuales tenemos que tomar en cuenta para que veamos que realmente una lectura o el aprendizaje que hacemos de un artículo sea coherente, no sea real. Entonces, eso he aprendido ahora y lo voy a aplicar, ¿no? Y me parece bien interesante porque si hacemos medicina basada en la evidencia, yo creo que vamos a poder hacer algo más serio, vamos a mejorar, ¿no? La parte tecnológica, científica, ya no vamos a estar haciendo, digamos, podemos dañar al paciente también a veces haciendo cosas que no son coherentes, digamos, ¿no? Entonces nos ayuda bastante a mejorar a nivel en la clínica, en todo sentido, ¿no? Yo pienso que es la medicina basada en la evidencia. Eso por lo menos yo he entendido, doctora. Gracias. Está muy bien, gracias. Miren, has mencionado varias cosas, por ejemplo, esto de, bueno, nosotros o ustedes tal vez en cualquier nivel que estén ejerciendo en este momento, tienen que tomar muchas veces decisiones de gestión. Entonces, esto de la medicina basada en evidencia no solamente se aplica al aspecto clínico o quirúrgico, asistencial, sino también a analizar estrategias de evaluación de procesos y hablando dentro de la gestión de un centro de salud. No tú puedes ver, hacer una simple encuesta de preferencias o de atención, ¿no? De los pacientes. O esto también te puede informar sobre cómo se está haciendo la atención, la calidad de atención que se está dando, tanto en la infraestructura, en la atención del personal, etcétera, ¿no? Entonces, no solamente se aplica a esto. En los artículos han visto todo hay, ¿no? Realmente de cualquier tema se puede uno informar y puede tener los instrumentos, ¿no? Las formas de medición, cómo se validan estos instrumentos. Entonces, para yo mejorar la atención, los procesos también dentro de mi centro puede ser mi centro de salud o mi servicio, no sé, donde ustedes se estén desenvolviendo, no sirven, ¿no? Y también
muchas veces han debido estar frente a los POAS, ¿no? Y no saben qué cosa van a pedir y terminan pidiendo cosas que tal vez no sean tan necesarias. Con esta información, ustedes pueden hacer una batería, diremos, de insumos que realmente sean útiles. Incluso ahora con lo del COVID-19, ¿no? Y muchos han gastado en, por ejemplo, los túneles de desinfección, han gastado en los rociados que se hacen a las personas cuando ingresan, incluso los pediluvios, ¿no? Y al momento ya sabemos que no hay suficiente evidencia que diga que esto es útil, incluso que no se transmite, diremos, por la ropa, diremos, ¿no? Después, más bien esto puede producir daño, el estar sometiendo a no sé, a este rociado a las personas con estos químicos, podríamos producirles algún daño. Y también hacemos el daño al medio ambiente, porque estamos haciendo que estos agentes también se estén, digamos, derrochando también por el medio ambiente, ¿no? Estén contaminando también el lugar. Entonces son varios aspectos y esto no lo sabríamos si no es por la aplicación, ¿no? del conocimiento, de la investigación a la práctica. ¿Ya? Y una cosa que aprovecharemos que ha mencionado Paola es sobre la lectura crítica. Miren, la lectura crítica, yo recuerdo que era un módulo, por ejemplo, en el diplomado de Medicina Basada en Evidencia, antes había, pero ahora les voy a dar un resumen, ¿no? Para hacer la lectura crítica. Miren, he abierto en un Google, entonces vamos a buscar las guías CASPE, ¿no? Las guías CASPE, o esta página, que suele ser la primera que sale, que dice redcaspe.org, son plantillas, ya una serie de plantillas que vamos a tener en esta página que nos van a dar una idea para poder evaluar un artículo de acuerdo a los criterios, ¿no? De acuerdo a las preguntas que les dije la anterior vez, ¿no? Recuerdo haberles mencionado las 3 preguntas básicas para poder analizar cualquier artículo. Entonces, miren, aquí voy a poner en herramientas. Y bueno, aquí tenemos los instrumentos para lectura crítica y también tienen otras que pueden ustedes explorar, ¿no? Al momento vamos a abrir el que dice instrumentos para lectura crítica. Entonces, se acuerdan de las áreas, ¿no? Entonces, por área y por tipo de estudio tenemos estas diferentes plantillas. Miren, son 8 plantillas. Esta, por ejemplo, es para ensayo clínico. La 2 es para revisión, es una revisión sistemática, la plantilla revisión. El 3 es para diagnóstico. El 4 para las de predicción clínica o las guías de predicción clínica. El 5 para estudios cualitativos. El 6 para casos y controles. El 7 para cortes y el 8 para evaluación económica. Ahí tenemos todas las alternativas. Sigamos, yo quiero ver el ensayo clínico. A ver, voy a abrir. Aquí estas 3 preguntas que les dije, ¿alguien se acuerda las 3 preguntas? Ah, bueno, aquí ya les ha dado la pauta. Miren, son estas 3. ¿Son válidos los resultados? ¿Cuáles son los resultados? Y si esto puede ayudarnos en mi práctica. El primero, va orientado a la metodología. Directo vamos a ir a buscar la metodología, directo puede ser en el resumen o ya en el interior del artículo. Después tenemos cuáles son los resultados, donde voy a ir a ver la parte estadística. Ya tengo que también no me voy a creer, ¿no? Todo lo que me diga. Algunos van directo a conclusión y dicen, esto dice que sirve, entonces lo creo. No. Tenemos que tener un criterio, ¿no? Para decir, no, este artículo había tenido, no sé, muy poca muestra en la metodología, que no era suficiente, entonces no voy a creer sus resultados, ¿no? Y esto es como cascada. Si la primera no es suficiente, ¿para qué voy a ir a ver la segunda ni la tercera? Entonces, si se dan cuenta, el primer punto es la metodología, ¿no? Entonces, aquí tenemos una breve explicación. Y ya vamos a ver las preguntas que tienen otras subpreguntas, ¿no? Que me va ayudando. Por ejemplo, aquí, esta es mi primera pregunta que dice, ¿son válidos los resultados del ensayo? En un ensayo clínico,
Para darme cuenta si son válidos, ¿no? Si está bien su metodología, me voy a fijar en estas preguntas, miren, que tienen una parte A, que son estas primeras tres, y esta otra parte, no, perdón, hasta aquí, ¿no? Hasta aquí. Entonces, la B ya están los resultados, entonces hasta aquí, esta segunda parte, 4, 5 y 6. Entonces, son 6 preguntas que me van a ayudar para responder lo que es la metodología, si son válidos los resultados del estudio. Miren, como es todo en cascada, la primera es la más importante, ¿no? Si dice, si oriente el ensayo a una pregunta claramente definida, ¿no? A veces los ensayos, como sus preguntas, han debido ustedes hacer el taller, tenemos varios aspectos de una pregunta, ¿no? Entonces, es mejor, creo, tomar de forma muy clara cuáles son la variable de intervención, la variable de respuesta, para poder ver y definir una respuesta clara. A veces cuando tomamos muchos aspectos, estos se confunden entre sí, ¿no? Ya, hijita. Aquí van a verla continuamente a mi pequeña. Después, entonces, esto debería estar claramente definido, ¿no? Y para esto es esta pregunta. Dice la población de estudio, la intervención realizada y los resultados, como les decía, ¿no? La población de estudio, ¿no? Tiene que estar claramente identificada. Serán adultos, serán niños, si son niños, ¿de qué edad? ¿No? De repente preescolares, o si son neonatos, o si son adolescentes. Entonces, tiene que estar bien especificado. Tal vez si son con alguna característica o algún evento en salud, población que tiene alguna enfermedad o algún factor de riesgo, algo, tiene que estar bien definido, ¿no? La intervención, o sea, claramente definida, ¿no? Si va a ser un medicamento, cuál es el medicamento, qué dosis, a qué horas, con qué frecuencia se le va a dar al paciente, ¿no? Si es una intervención educativa, digamos, qué aspecto o puedo medir dentro del programa de educación, ¿no? Generalmente hay un elemento de evaluación, entonces yo tengo que definir si son, no sé, solamente conocimiento, o son tal vez actitudes, o son prácticas, ¿no? Tendría que al tener algo bien definido, y los resultados igual. Muchos hacen investigaciones y les dicen objetivos, ¿no? Identificar los efectos adversos, digamos, ¿no? Pero acá yo tengo que ya proponer cuáles son si es, no sé, que bajen la serie blanca, digamos, ¿no? Del hemograma, o alguna cosa específica, tengo que ponerlo acá y tiene que ser así claramente definido. La segunda dice, fue aleatoria la asignación a los pacientes. Esta también es muy importante. En un ensayo clínico tiene que ser aleatorizada, digamos, la asignación de los pacientes a los grupos. ¿Por qué? No, imaginen que tengo 2 tratamientos, uno que es el A y el otro el B. Entonces yo tengo que hacer el sorteo, digamos, para que ingresen los pacientes a uno y al otro. Y ustedes dirán, ¿para qué? Porque es realmente, aparenta ser algo innecesario y eleva el costo y todo, ¿no? En realidad, nosotros queremos equilibrar con esto todas sí, amorcito, queremos equilibrar todas las diferencias, ¿no? De repente yo puedo hacer una intervención y un grupo resulta que son los más amigos, ¿no? Que de repente comparten hasta algún estilo de vida, ¿no? Alguna cosa similar. O de repente otro grupo son los más estresados o son los mayores en edad. Entonces tengo estas exposiciones, diremos, naturales, se rompen cuando uno hace la asignación aleatoria. Entonces, para hacer esto, lo básico es lanzar una moneda, ¿no? Si yo tengo 2 grupos, el que le sale, digamos, número o escudo, en nuestro caso, va a uno o al otro grupo. Pero esto no garantiza que sea la misma cantidad de pacientes, ¿no? En cada grupo. Eso depende, ¿no? Hay grupos donde yo necesito, digamos, 1 con la intervención y pueden ser 2 en el grupo control. Entonces, pero si son 1 a 1, también puedo hacer que esto calce perfectamente y que tengan la misma cantidad de personas. Para esto hay unas plantillas, ¿no? Para hacer el sorteo. Yo puedo sortear de grupitos de 4 en 4.
tengo una cartilla, diremos, donde dice 4 opciones, digamos A, B, A, B. Y tengo otra cartilla que tiene también las 4 opciones, donde dice A, A, B, B. La otra cartilla que dice BA, BA, digamos, y el otro que, digamos, BB, AA. Son diferentes combinaciones. Entonces, yo sorteo estas 4 y de acuerdo a eso voy asignando los primeros 4 pacientes. Sorteo nuevamente y de acuerdo a ese orden voy asignando los siguientes pacientes y así. Entonces, hay formas, ¿no?, de hacer esta asignación aleatoria y lo tiene que decir. En los ensayos clínicos, esto le da calidad. Significa que los he mezclado y he roto con todas estas posibles, digamos, cosas que puedan hacer variar a mi resultado, ¿no? Y así, miren, podemos ir analizando si fueron adecuadamente considerados hasta el final. A veces los pacientes es normal que se vayan saliendo, nadie los puede obligar a permanecer en un estudio, ¿no? Entonces, si están, si se sale la mitad de la población, ahí sí me va a dañar, digamos, el resultado del estudio. Entonces, hay que ver si el seguimiento completo, ¿no? Si se interrumpió precozmente el estudio, si se analizaron los pacientes en el grupo al que fueron aleatorizados. A veces resulta que a uno le toca un grupo, pero los pacientes se dan cuenta, ¿no? Se dan cuenta de qué diferencias hay incluso en las intervenciones e incluso exigen ser o estar en el otro grupo. Entonces pueden ocurrir esto de forma natural, tampoco les digo, no hay estudios perfectos, ¿no? Siempre va a haber alguna cosa, ¿no? Alguna cointervención y es mejor escribirlo y cuando ustedes lean este tipo de cosas en los artículos es más creíble incluso. Si todo está perfecto, uno puede dudar incluso en que sea veraz la información del artículo. Y así podemos ir viendo las opciones. Y miren, en cada pregunta está sí, no sé, no. No sé cuando no se sabe, porque a veces no se puede discriminar lo que nos está preguntando la guía. A veces, francamente, decir no o sí. Si hubo un cegamiento, estos niveles de ciego también son importantes en un ensayo clínico, pero no de todos, ¿no? ¿Quién es el que tiene que no saber, ¿no? En realidad, el que está midiendo el resultado, ¿ya? Si mi variable de respuesta es medir efectos adversos, digamos, en relación a un tratamiento, y si yo sé que este está tomando el medicamento nuevo y este otro el tratamiento convencional, de repente voy y le digo, insisto, ¿no? Ah, ¿seguro que no tiene efectos adversos? ¿Seguro? ¿No? Entonces, estoy como insistiendo en algo, en cambio en el otro que sé que tiene el placebo, digamos, o el tratamiento convencional que ya lo conozco, me dice no, y ya le creo fácilmente, ¿no? Entonces, eso es incorporar un sesgo. Entonces, cuando yo estoy haciendo esas pequeñas diferencias, me veo tentado a hacer eso cuando conozco quiénes son de qué grupo. Entonces, es mejor que el que esté tomando la medición no sepa quién viene de qué grupo. ¿Ya? Y eso no es siempre fácil. Imagínense que la intervención es quirúrgica y el tratamiento convencional es un tratamiento medicamentoso, médico. Entonces, obviamente el que está posoperado es el que tiene la intervención. Entonces, no siempre se pueden tener niveles de cegamiento, ¿no? Entonces, lo posible hay que hacerlo. Muchas veces el nivel de cegamiento es más arriba. De repente a todos se les toma una medición, pónganse una medición de laboratorio, donde no va a haber este tipo de problema, nadie sabe de dónde vienen, ¿no? O algo así más automático, y el nivel de ciego es simplemente en el análisis final, ¿no? La persona que hace el análisis final, antes de hacer el análisis estadístico, no sabe de dónde provienen, ¿no? Si son los con la intervención o los sin la intervención. Entonces, ustedes pueden ver la forma, también la creatividad, ¿no? De hacer niveles de ciego. Entonces, eso debería estar descrito en un ensayo clínico. Si fueron similares los grupos, esto también, ¿no? A veces los mezclamos a todos, en realidad tienen que ser los dos grupos, el grupo con la intervención y el grupo control, tienen que ser de la población con características similares, ¿no? Imagínense todos con anemia, digamos niños preescolares con anemia moderada,
los dos grupos tienen que ser iguales. No es que uno esté con anemia severa y el otro está apenas con anemia, no sé, leve. Tratar de que todos estén más o menos en el mismo punto de la enfermedad, ¿no? Para hacer el seguimiento correspondiente. Entonces, de eso se trata. Al margen de la intervención, sí hubo cointervenciones. Muchas veces si yo veo que un grupo le ha dado un efecto adverso y le voy a dar un paracetamol, digamos, esto no puedo dejar de hacerlo, ¿no? No puedo yo permitir que ellos tengan dolor solo para proteger el resultado de mi estudio. Simplemente hay que poner que ha habido una cointervención. Entonces, estas cosas ustedes ya las van a ver en los artículos y es importante identificarlos. Y si habla de todo esto, es que sí, ¿no? Es un estudio creíble. Y recién vamos a mirar los resultados. Si no tiene esto o no me satisface esta primera parte, no vale la pena ir a pelearme con la parte estadística, ¿no? Ya puedo buscar otro artículo. Miren, los resultados son más fáciles, solo tienen dos opciones, ¿no? ¿Cuáles fueron los resultados? Dice el tamaño del efecto y la precisión. El tamaño del efecto me va a dar depende del tipo de estudio, generalmente en los ensayos clínicos, el riesgo relativo, ¿no? Y como lo vamos a ver ya en la tercera semana, ya con más propiedad del área de tratamiento, podemos tener la reducción del riesgo relativo, tenemos la reducción absoluta del riesgo y tenemos el número necesario a tratar. De cualquiera de esos me miden el tamaño del efecto. ¿Ya? Si mi riesgo relativo es 8 y la otra variable, digamos, que estoy midiendo, la otra asociación, tiene un riesgo relativo de 20, entonces yo digo, obviamente el que tiene 20 tiene mayor, o sea, es más grande el efecto, ¿no? Es 20 veces más, ¿no? En este caso, en los ensayos clínicos, en realidad tratamos de que sean menores a 1, porque habíamos dicho, mayor a 1 es de riesgo, menor a 1 protección. Generalmente en los ensayos clínicos uno quiere comprobar que la intervención es de protección, ¿no? Que me evita eventos adversos, ¿no? Entonces, en ese caso, la magnitud puede ser digamos, no es lo mismo decir 0.01 a decir 0.9. Entonces, ahí también voy a ver la magnitud del efecto. Y la precisión no es más que el intervalo de confianza. Todos vienen con sus intervalos de confianza. Si no lo están, vamos a ver valores P. Entonces, si es estadísticamente significativo, me va a decir el valor P, y el intervalo de confianza me dice lo mismo, pero también me va a dar la precisión. Mientras más cercanos sean los dos límites del intervalo de confianza, es más precisa la información. Mientras más vago sea el dato, los intervalos o los límites van a ser más alejados, o sea, va a ser más amplio el intervalo de confianza. ¿Ya? Y finalmente la C, prácticamente todas las Cs son analizar, ¿no? Dentro de cada población, si realmente esto se puede aplicar a mi población. Imagínense si ustedes tienen un estudio donde está muy bien y todo, pero es en población alemana, donde son todos los participantes, digamos, de 1,80 para arriba. Me falta, mi amor. Entonces no se va a adecuar tal vez a los pacientes que yo tengo, ¿no? En Latinoamérica, entonces tendría que ver esto especificando cada área, ¿ya? Entonces miren, hemos revisado una, pero todas tienen más o menos la misma plantilla, la misma idea. Están las 3 preguntas y te dan unas subpreguntas de ayuda, diremos, para analizar eso, donde solo hay que responder sí, no, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver de diagnóstico. Aquí está de diagnóstico, miren lo mismo, las 3 preguntas. Y aquí ya vamos a ver rapidito. La primera pregunta de la A, miren, son válidos nuevamente, ¿no? Toda esta parte es la A, tiene 3 preguntas. Si esto contiene, me pregunto, ¿no? Si merece la pena continuar. Si es sí,
Entonces voy a pasar a las otras preguntas que están dentro de la A, 4, 5 y 6, bueno, 4 y 5 solamente en este caso, y recién paso a ver los resultados, ¿no? Entonces es muy parecida, solo que las preguntas ya van a ser orientadas a diagnóstico. Miren, existió una comparación con una prueba de referencia. Cuando hablamos de pruebas diagnósticas, sí o sí tiene que haber un gol estándar, una prueba que sea la mejor conocida hasta el momento para medir algún resultado. ¿No? Y hay que ver si es el mejor, ¿no? Si es correcto este patrón de oro o gol estándar. A veces nos equivocamos al escoger al gol estándar. Entonces, esto también hay que ver. Si yo estoy viendo, digamos, pruebas de COVID-19 y tengo clínica, tengo antígeno nasal, tengo los de flujo lateral, ¿no? Como pruebas rápidas, y tengo PCR, RT-PCR, entonces, ¿cuál será el gol estándar? ¿Cuál es la mejor? RT-PCR, doctora. PCR, doctora. Exactamente. Exactamente, entonces esa es la que tiene que ser el gol estándar. Entonces yo voy a ver, puedo testear estas pruebas o las nuevas pruebas frente a este gol estándar. Si yo elijo mal el gol estándar y digo, este antígeno nasal, entonces ya no es válido mi estudio, ¿no? Pues, eso ya he incorporado desde un inicio un sesgo, entonces ya desde aquí veo eso y digo, no, busco otro artículo porque esto no es lo mejor, ¿no? Entonces, es muy importante en pruebas de diagnóstico escoger bien al gol estándar. Después dice, incluyó una muestra, un espectro adecuado de pacientes. Yo no voy a comparar, por comparar cualquier prueba diagnóstica, sino en un espectro adecuado de pacientes. ¿Qué significa? Hay pacientes cuyo diagnóstico con lo que tenemos, con lo que disponemos, no es fácil. Hay incluso pruebas que son, o sea, que someten al paciente tal vez a un riesgo, ¿no? Pero aún así el resultado es indeterminado, ¿no? Así sale el reporte. Entonces, ese es un espectro adecuado de pacientes, o sea, un grupo de pacientes que necesiten, ¿no? Donde su patología no es fácil de definir y ellos necesiten una prueba adecuada. Entonces, a eso se refiere. Si dice el 3, si existe una adecuada descripción de la prueba, esto también es importante, porque imaginen que encontramos una super prueba muy buena con sus características diagnósticas, pero cuando queremos ver cómo se hace, no detalla cómo se hace, cuál es el reactivo, cuánto tiempo tiene que estar. Me falta una música. ¿Ya? Entonces, esto no me va a permitir que pueda hacer la prueba, ¿no? Entonces, yo tengo un laboratorio y digo, esta es la mejor prueba, y si no describe con suficiente detalle cómo se hace, entonces no se va a poder realizar, no se va a poder aplicar, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Y así, después tenemos la siguiente, si hubo una evaluación ciega. Cuando yo estoy viendo los resultados del patrón de oro y mis resultados, a veces ocurre un sesgo de verificación. Resulta que la prueba que yo estoy testeando, digamos, me ha salido negativo, pero yo por algún motivo, de repente este paciente tiene que entrar a una cirugía o por una cosa así urgente, yo necesito comprobar este resultado con mi gol estándar, ¿no? Y digo, no, el gol estándar había sido positivo, entonces esto, aunque ya estaba como negativo como resultado de la prueba nueva que estoy testeando, lo voy a convertir en positivo porque el gol estándar estoy verificando, ¿no? Con el gol estándar. Entonces, esto se llama sesgo de verificación y me va a dañar el estudio, pero bueno, en la situación real tengo que hacerlo, ¿no? Si amerita una situación urgente en un paciente. Y eso también lo describen los pacientes, ¿no? Digo, los estudios, si es que ha habido el sesgo de verificación. Y así, ¿no? Entonces, bueno, la 5, la decisión de realizar el patrón de oro fue independientemente del resultado. Este es lo que les mencionaba, que por aquí menciona también esta descripción. Miren, si se incluyeron preferentemente los resultados positivos en la prueba a evaluar, si se utilizaron diferentes patrones de oro en los positivos y en los negativos, ¿no? Entonces, estas dos pistas me dan la idea para responder esto. Miren, en los resultados, que también lo vamos a ver con más detalle, estos, ¿no?
estos LRs o cociente de probabilidad o razón de verosimilitud, que son sinónimos, se pueden calcular. Miren, aquí está nuestra tabla de 2 por 2, que les voy a dar ejercicios, eso cuando nos toque, ¿no? Que la tercera semana ya nos toca los estudios dentro de diagnóstico. Miren las fórmulas, no son difíciles, miren, hay que saber dividir, sumar, ¿no? Y restar. Entonces, ¿qué es lo difícil acá? Acomodar los datos. Entonces, si ustedes toman mucha atención en acomodar los datos en la tabla de 2 por 2, esto ya es fácil. Ya puedo saber las características diagnósticas de una prueba, ¿no? Aquí está 4, aquí me faltan faltan todavía, ¿no? Sensibilidad, especificidad, falta el valor predictivo positivo, valor predictivo negativo, y ahí está el LR positivo y el LR negativo. Incluso hay herramientas calculadoras, como les voy a mostrar, y cuando nos toque, le pones todo y ya, enter, y ya te saca cada uno con ellos, con sus intervalos de confianza incluso, ¿no? Entonces, estos van a ser nuestros resultados. Y la precisión, ¿no? ¿Quién era el que me daba la precisión? ¿Quién se acuerda? Cuando veo los resultados, esto es como la magnitud, diremos, ¿no? ¿Y quién me da o quién me dice la precisión de ese resultado? ¿Nadie? ¿Ya? Bueno, aquí lo dice, ¿no? Son los intervalos de confianza. Esos son los que me dan la precisión. Mientras más anchos, más vago, más impreciso. Mientras más pequeñitos, es más preciso. Ya, entonces no se olviden, en todos los diseños, la precisión siempre lo mide el intervalo de confianza, ¿no? Y la C ya son las preguntas que son más particulares, ¿no? Para ver si puedo yo adecuar, puedo ver los criterios de inclusión y exclusión de los estudios para ver si se adaptan, ¿no? a los pacientes. A veces hay estudios muy específicos con restricciones, diremos, en sus criterios de inclusión y exclusión, que no me permiten adecuar tanto a mis pacientes, sino solo a esos que cumplan con esos requisitos, ¿no? Y así, entonces, los invito a después ustedes analizar y explorar las otras guías. Entonces, estas 3 preguntas a lo grande, ¿no? Les he mencionado la metodología, digamos, la estadística, y después recién ver si esto se adecúa a nuestra población. Ya tendríamos estas 3 preguntas así, digamos, fáciles, pero si quieren ver el detalle de cada una de estas preguntas por diseño, lo pueden encontrar aquí. Y aquí tenemos para revisión sistemática, ensayo diagnóstico, incluso está para la cualitativa, casos y controles, cohortes y evaluación económica. ¿Ya? Y esto les ayuda a hacer una lectura crítica. Entonces, para la lectura crítica no necesitan pues, leer el 100% del artículo, simplemente encontrar estos lugares, digamos, especiales del artículo y ya saber si lo voy a seguir leyendo o lo voy a desestimar. ¿Ya? Entonces, bueno, ¿hay alguna pregunta con esto? Ya, entonces lo vamos a cerrar. Doctora, una consulta. Adelante. Disculpe, doctora, en caso de que si se está haciendo un estudio de tratamiento y nosotros nos damos cuenta que los pacientes están abandonando, como usted nos mencionó, ¿hasta qué porcentaje se puede esperar o podría ser aceptable para que el estudio siga siendo válido? Esta es una muy buena pregunta. Mira, hay formas de saber. Tú puedes estimar, digamos, el efecto de esto haciendo el cálculo de estos indicadores con lo que tienes, ¿no? Yo puedo hacer, como está programado mi estudio, ponte en 2 años.
digamos que yo he programado para que se termine en 2 años, pero me doy cuenta que al primer año ya se han ido, pues, no sé, varios pacientes y quiero saber si puedo continuar, si es válido, ¿no? Si aún es posible continuar. Entonces, lo que puedo hacer es calcular el efecto, o sea, el riesgo relativo con lo que tengo. Entonces ya puedo ver si esto me está afectando, diremos, en un porcentaje importante. O sea, no hay una respuesta, digamos que yo te puedo decir 50%, 30%, no hay, sino que tú tendrías que ver si incluso hay estrategias para poder salvar esta situación. Si me han salido 10 pacientes, puedo ver la forma de incorporar a otros 10 pacientes que cumplan con los requisitos. Si mi seguimiento es de 2 años, estos van a comenzar sus 2 años cuando ya los otros estaban en su primer año. Entonces voy a demorar 1 año más en el seguimiento, en todo el estudio. Entonces eso tendría que ver. Y la única forma de saber es empezar a hacer los análisis cuando ya tú quieres ver, de repente ya has llegado al primer año y ya tienes el efecto, ya se puede identificar bien el efecto, entonces ya lo puedes terminar el estudio, ¿no? Si ves que todavía no se puede, que está todo indeterminado y que cuando se van saliendo los pacientes peor, esta situación es con más incertidumbre, entonces sí se está afectando el estudio. Entonces, la única forma es ir testeando los datos a la medida que va pasando el tiempo, ¿no? Y se van saliendo los pacientes, incorporando y así. Esa sería la única forma. Perfecto, doctora. Gracias. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Ya, a ver, nos vamos a ir entonces a más víctimas. Miren, ya hemos visto un poquito el foro, han visto, no es difícil, está muy bien las respuestas que hicieron, miren, no es necesario que adjunten documentos, nada, es una respuesta breve que me permite ver si se ha, eh, digamos, valorado la diferencia o lo que se está preguntando, ¿no? Y no es necesario que ustedes adjunten o desarrollen, eso no hay problema. Pues vamos a irnos a la segunda actividad que era el taller. Miren, en el taller esto va a tener una revisión manual, ¿no? Así que no se preocupen porque les decía aquí posiblemente le sale como la nota mínima, ¿no? Entonces no, esto recién se va a evaluar, así que no se preocupen. Miren, vamos a entrar a ver, ¿alguien quiere hacer revisar su planteamiento? A ver, al azar. A ver, de Omar. ¿Está Omar? Sí, doctora, buenas noches. Buenas noches, Omar. Vamos a ver cómo te ha ido. A ver, dice la primera pregunta. Conocer la ADS, ¿no? La prevalencia de la hipertensión arterial en la ciudad del Alto, Bolivia. En relación a esto, hay varias hipótesis, ¿no? De que los valores de la presión arterial en realidad deberían ser diferenciados para población de gran altura, como son en la ciudad del Alto, ¿no? Prácticamente 4.100 metros sobre el nivel del mar. Entonces, me imagino que tal vez por eso te llama la atención. Y esta es una pregunta descriptiva. Al solo mencionar prevalencia, es una pregunta descriptiva. Entonces, ya sé que en mi estrategia pico puedo dejar vacíos los dos del medio, ¿no? Que solamente la P y la O puedo llenar. A ver, vamos a ver. Dice, está bien, frecuencia, esa sería el área, porque no corresponde a ninguna de estas. Después dice, los pacientes adultos que viven en la ciudad del Alto, bueno, estos tendrían que ir vacíos, ninguno. Muy bien, comparación ninguno. Y el resultado, la prevalencia de hipertensión arterial en adultos, ¿no? Entonces ya está muy bien. Así es el llenado en un estudio dentro del área de frecuencia.
la pregunta completa, como esta es una pregunta de búsqueda, no es una pregunta de investigación, así que pueden poner, por ejemplo, ¿existirán estudios sobre la prevalencia de hipertensión arterial en adultos en la ciudad del Alto, Bolivia? ¿No? Se puede poner así, ¿ya? Después dice, has buscado en el repositorio institucional y ahora vamos a ver el resultado. A ver, entraremos aquí. Entonces, esta respuesta tendría que, o digo, esto tendría que responder, ¿no? Dice prevalencia de hipertensión arterial y su asociación con factores de riesgo en población de 20 a 50 años en la ciudad del Alto, ¿ya? Y esto es del 2018, relativamente, ¿no? Es de la fecha. A ver, veremos el resultado en, a ver, la prevalencia de, no, el riesgo metabólico. El universo, no, esto, resultados, la prevalencia de hipertensión arterial global es del 21.14% y sus intervalos de confianza 0.16 a, debe ser 0. Aquí, ¿no? 0.25, ya. Estos valores deberían estar en porcentaje, ¿no? O sea, de 16 a 25% va el intervalo de confianza en este caso, para este porcentaje. Es alto, ¿no? Entonces, ¿has respondido? Yo creo que sí. Miren, hemos ido, bueno, me he ido directo por curiosidad al resultado, pero vamos a ver, seguro es un corte transversal, ¿no? A ver, veremos el tipo de estudio. Aquí está material y método. Es un estudio cuantitativo observacional de tipo transversal, está bien, es el diseño que corresponde a la determinación de una prevalencia, que permite conocer la prevalencia de presión arterial. Ahora habría que ver también el aspecto clínico, ¿no? Miren, el universo es 848, dice, la muestra lo constituyeron 350 pacientes sin diagnóstico de hipertensión arterial. Para hacer el diagnóstico de hipertensión arterial con una sola medición no es suficiente, ¿no? Entonces habría que ver ya en el documento cómo se ha hecho la medición de la presión, ¿no? Entonces, y con eso ver si es algo válido, ¿no? Hasta el momento parece que sí, entonces sí nos ha respondido la pregunta y está bien planteada la pregunta. Está muy bien. Omar, ¿nos das un número del 1 al 10? El 8. Ya, ahora vamos a ver el 8. A ver, desde el inicio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rey Fisher, ¿estás? Sí, doctora. Ya, entonces, a ver, vamos a ver tu planteamiento. Dice, ¿qué hipoglucemiantes orales son la mejor opción para el tratamiento de pacientes diabéticos de difícil manejo? Ya, es en tratamiento, muy bien. Adultos, el pico, ¿no? Adultos con diagnóstico de diabetes tipo 2, pero aquí, bueno, tú quieres con tratamiento, perdón, con un manejo difícil, ¿no? Se podría especificar, ¿no? Que sean tal vez, habría que ver a qué se refiere también el paciente difícil, ¿es el que no cumple o es el que cumple pero no hace el efecto tal vez los medicamentos? ¿Ya? Después dice la P, ¿no? Adultos con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2, la intervención, nuevos y aquí es mejor poner la opción, ¿no? Inhibidores, dice, pero si, o sea, es mejor poner el nombre, no el nombre comercial, sino así especificar cuál, ¿no? La comparación con los hipoglucemiantes orales convencionales, y aquí está, ya está bien, está también especificando con cuáles. Aquí al mencionar 2, ya puedes ver la estrategia de búsqueda con OR, podría ser, ¿no? Esto, OR, esto, ya puedes ir viendo que estos ya pueden ser términos mesh, ¿no? Y bueno, el resultado, niveles de glucemia dentro de parámetros normales. Aquí has escogido algo positivo, ¿no? Entonces, habría que ver, generalmente son cosas negativas,
como el que no llegan al control o al autocontrol, pero igual es válido, ¿no? Generalmente digo, pero sí se puede poner también cosas positivas. Escribir la pregunta de búsqueda: ¿qué hipoglucemiantes orales son más efectivos para el control de los niveles de glucemia en pacientes con diabetes mellitus refractaria a tratamiento? Ya aquí está mejor. Esto se puede poner también en la población, ¿no? Y aquí has puesto efectividad. ¿Ya? Entonces pueden ser estudios que no necesariamente son ensayos clínicos aleatorizados controlados, ¿no? Pero si hubieras puesto, digamos, eficacia, es diferente, ¿no? Ahí vamos a ver el resultado. Has utilizado Medline. En realidad, bueno, aquí la base de datos es Medline, que lo vemos a través del PubMed. Y veremos el resultado, a ver, en una ventana nueva. Ahí está la dirección. Ahí, ya de entrada dice, ¿no? Un estudio aleatorizado, doble ciego. Eso es ya un dato que hemos visto en la guía. No, este es un dato que le da la calidad, ¿no? Así, TriMaster se llama. Ahí está, este es uno de los que tú habías especificado como intervención. Y bueno, en pacientes con diabetes tipo 2, ya está bien. Bueno, un control glucémico subóptimo, dice, ¿no? Metformina, sulfonilurias, no hay el otro, pero bueno, está bien, yo creo que sí te responde. Es del 2020, también no se olviden, hay que ver la fecha, ¿no? Porque a veces son de hace 10 años, donde ya ha sido superada esa evidencia, ¿no? Este es actual, es del 2020. Aquí tenemos el resumen, tiene las 4 partes, está muy bien, es un artículo original. Ya, 520 pacientes, ¿no? Con diabetes mellitus tipo 2, ahí está con metformina solamente, con metformina y sulfonilureas, debe ser otro grupo, ¿no? Han medido hemoglobina glicosilada, que esté mayor, este es o sea, no es en porcentaje como aquí lo manejamos, ¿no? Pero igual se puede utilizar. ¿En qué país es esto? A ver, debe estar en la afiliación. La mayoría son del Reino Unido, ¿no? Entonces, es importante poner el lugar. Miren, si en el título ustedes le ponían aquí Reino Unido, o ya más fácil de darnos cuenta, ¿no? Entonces voy a suponer, como todos los investigadores son de ese lugar, entonces que este estudio es con poblaciones de ese lugar, porque aquí no especifica, ¿no? Ya, entonces sí, me parece que sí, y veremos a ver el resultado. Debe haber un riesgo relativo por ahí. Aquí no hay, pero a ver, en estos dos iconos podemos encontrar el artículo. Entonces debe haber una diferencia de promedios, o debe haber un riesgo relativo, o debe haber una reducción absoluta del riesgo. A ver, veremos incluso en sus gráficos, miren, hipótesis, objetivo primario, bien bonito, objetivo secundario, criterios de elegibilidad, resultados principales. Cómo han hecho la aleatorización y el cegamiento. O sea, tenemos que encontrar esos criterios que habíamos visto en la lectura crítica, ¿no? Entonces, hasta el momento, sí, digamos, menciona, tiene, miren, ¿se acuerdan de estas cartillas que les había dicho que se podían utilizar para hacer la aleatorización de forma de que mis grupos salgan con la misma cantidad de pacientes? Ellos han utilizado estos, ¿no? Con grupitos de 3.
Aquí están las diferentes combinaciones ABC, ACB, BAC, BCA, ¿no? Entonces yo voy, estas cartillas nomás las que voy sorteando y así me garantizo de que siempre va a haber, ¿no? Más o menos una cantidad controlada, diremos, en cada brazo, ¿no? De participantes. Ellos han hecho por bloques, ¿no? La aleatorización por bloque. Entonces, si está especificando esto, ya es algo positivo, ¿no? A ver, vámonos a los resultados. A ver, lo vamos a ver en PDF para no estar ampliando cada una de sus imágenes. A ver. Quiero ver si han sido riesgos relativos, o sea, cómo han medido sus resultados. Bien, hablando de hemoglobina glicosilada, han calculado aquí, dice la diferencia. Entonces, seguramente hay diferencia de promedios. A ver, más adelante. Cuando miren esta, a ver, escriben línea de base, tratamiento, seguimiento, hipótesis, es bien académico, ¿no? Objetivo primario, secundario, el tamaño de la muestra. A ver, vámonos a los resultados. Está. A ver, análisis estadístico he visto por aquí. Análisis. De acuerdo a esta guía para ensayos clínicos, pero quiero saber cómo han medido, ¿no? El efecto. A ver, comunicación. Han hecho análisis primarios, dice, para cada una de las hipótesis. Han hecho, parece, modelos, dice, ¿no? Modelos mixtos, modelos lineales. Entonces, aparentemente, no puede ser que directos hayan ido a la regresión logística, aparentemente, ¿no? A ver, veremos los resultados. No puede ser. Este es un protocolo, entonces, miren, no están. ¿Cómo se va a hacer el monitoreo? Ah, sí, es un protocolo. Aquí está, miren. Este no es un artículo, o sea, es un protocolo. Entonces, con razón estaba tan detallado, ¿no? Entonces, habría que ver, ya debe estar publicado el resultado. Si es del 2020, entonces habría que ver cuánto tiempo es su seguimiento y si cumple, ya debería estar publicado el resultado. Entonces, en un protocolo, digamos, no te responde tu pregunta de búsqueda, ¿no? Pero sí, digamos, bueno, nos ha dado una buena idea de cómo hacer un estudio. Miren, está la parte ética también. Debe estar su registrado en Clinical Trials. Hemos visto, ¿no? La página de Clinical Trials la anterior vez. Debe estar, aquí está, ¿no? Su registro. Entonces, no es un estudio con los resultados, ¿no? Es solo un protocolo. Mira, aquí tampoco te está diciendo, solo cuando hemos abierto el PDF se ha identificado así, ¿no? Pero aquí arriba generalmente suelen decir, ¿no? Artículo original, aquí solo está la revista, la abreviatura internacional de la revista, y tampoco está identificado como protocolo desde aquí, ¿no? Pero sí es un protocolo. Entonces no te va a ayudar en responder. Está interesante. O tal vez has adjuntado alguna otra dirección. No. He visto que varios han adjuntado 2, 3, 4, ¿no? Entonces, Rey, no te va a poder responder, ¿no? Un número del 1 al 10, Rey. 6. Ya, a ver, ¿dónde está? Aquí está, Rey. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Juan José. Juan José López, ¿estás? ¿No estás, Juan José? Miren, adherencia al tratamiento de tuberculosis. Es en el área de tratamiento. Ya está bien. Se puede enfocar de varias cosas, ¿no? Imagínense, también puede ser en cualitativo.
¿no? Y preguntarles a los pacientes por qué no hacen el tratamiento, y puede que ahí pueda obtener información tal vez que no estamos nosotros ignorando, ¿no? Tal vez muy propia de alguna comunidad, hasta de alguna religión y percepciones que tiene la población, ¿no? Entonces podría ser también desde un enfoque cualitativo, pero está muy bien, tratamiento. Ya pacientes ya diagnosticados de tuberculosis, ya se podría especificar también, bueno, cualquier tuberculosis, o sea, puede ser, no sé, extrapulmonar, o me imagino, no especifica, pero debe ser, ¿no? La intervención DOTS, ¿no? Y la comparación, cuidados e importancia que se debe dar al paciente con tratamiento antituberculoso. Digamos que es el convencional, ¿no? Me imagino, siempre la intervención, lo novedoso va a venir en la intervención. Entonces, si tú quieres medir, digamos, esto versus el tratamiento convencional, aquí podrías haber puesto si es que en este caso hubiera alguna otra estrategia, digamos, novedosa, y el convencional sería el DOTS, digamos, ¿no? Entonces, habría que ver cuál sería la intervención. En este caso, es este mismo, ¿no? DOTS, y la comparación son los cuidados e importancia que se deba dar al paciente con tratamiento antituberculoso, seguimiento y educación del paciente. Entonces me imagino que este es como algo, un tratamiento más, digamos, ¿no? Sin ninguna especificidad. Y el resultado mejora la adherencia al tratamiento antituberculoso. A ver, la pregunta completa es, como esto dice, es una pregunta, ¿no? Pueden poner entre signos de interrogación. Digamos, aquí ya está cambiada la pregunta, dice, ¿cuáles son, bueno, los factores de riesgo asociados a los centros de salud ante el tratamiento antituberculoso en pacientes ya con diagnóstico de tuberculosos y los cuales se pueden complicar a una, digamos, tuberculosis multidrogoresistente, ¿no? A ver, es otra pregunta, ¿no? Primero habíamos visto solo adherencia al tratamiento, la respuesta, y habíamos visto dentro de tratamiento digamos, esta intervención versus la otra intervención. Si tú ves factores de riesgo, ya estás hablando dentro del área de etiología, ¿no? Si es que no estuvieran con la tuberculosis, pero como dice que ya están con tuberculosis, estamos hablando del área de pronóstico. Si tú quieres ver factores de riesgo, son otros los diseños que te ayudan, y ya no estaría dentro del área de tratamiento, sino estaría dentro del área de pronóstico, ¿no? Miren, aquí dice tratamiento, no dice pronóstico. Entonces, esta pregunta se debería mejorar. Yo puedo sacar mi pregunta de los criterios PICO, ¿no? Entonces, yo puedo decir, si estoy dirigiendo a un ensayo clínico, va a ser eficacia. Entonces, puedo poner cuál es la eficacia de el tratamiento de DOTS, ¿no? En comparación con los cuidados, digamos, convencionales para el tratamiento de pacientes con tuberculosis, para ver, digamos, para mejorar, ¿no?, la adherencia al tratamiento. Entonces, esa sería mi pregunta de búsqueda completa. Ya, entonces, esta pregunta sale de los criterios PICO. Finalmente, bueno, aquí no encuentro el artículo, tal vez más abajo. Aquí hay una URL, ¿no? Aquí ya me han puesto la respuesta, ¿no? Aquí es un pedazo de la introducción donde dice sobre el abandono del tratamiento, está hablando de odds ratios, ¿no? Odds ratios son propios del área de etiología o pronóstico. En un tercer lugar aparecen, digamos, dentro del área de tratamiento, pero es más para factores de riesgo o factores pronósticos. Entonces me imagino que este artículo no es un ensayo clínico. Ahora vamos a ver material y métodos, estudio observacional, caso control, ¿no? Entonces aquí hay no corresponde, diremos, ¿no? Estos estudios corresponden al área de
riesgo o pronóstico y no al área de tratamiento. Entonces, eso hay que tratar de ver que esté coherente. A ver, este es otro artículo. A ver, el abandono del tratamiento, la muestra, creo que es lo mismo. Estudio de observación, sí, es lo mismo. Y aquí está, factores de riesgo asociados al abandono del tratamiento. Y ahí está la tesis completa de donde se ha obtenido ese párrafo. Entonces, miren, hemos visto dos anteriores exitosos, ¿no? En relación a Juan José, solo hay que afinar un poquito más la correspondencia, ¿no? De tu planteamiento con el área. O sea, aquí estamos como entre pronóstico, etiología y tratamiento. Y al final, o sea, está iniciando con el planteamiento en tratamiento y al final aparecen una respuesta en pronóstico. Entonces, eso habría que practicar y mejorar. ¿Ya? Listo, yo creo que hasta aquí. Finalmente vamos a revisar un poquito del... eh, antes de pasar, ¿tienen alguna pregunta? Entonces vamos a revisar un poquito de la evaluación para que no se vayan con la duda. Aquí está, ¿no? El cuestionario de la semana 1. Son 5 preguntitas, ¿no? Que ustedes han debido responder y que son claves para mí. O sea, trato de que sean como las cosas, diremos, más grandes. A veces tal vez esto lo hace muy fácil, pero es importante que se vayan con ideas, ¿no? Ideas fuerza. Miren, a ver, voy a ver la primera, que es de Rodrigo. Y por lo que veo todos han cumplido con la actividad también. Entonces la primera, para que no se vayan con la duda, ¿no? Dice, las guías de práctica clínica condensan la evidencia en acciones pragmáticas para el clínico. Es verdadero. Y esto tal cual está tomado del documento de la lectura. Entonces, eso es lo que les decía, tenemos que hacer, ¿no? Guías de la práctica clínica. Entonces, en nuestro medio es muy controvertido esto. Si yo saco uno, me van a decir, no, pero usted no es especialista de repente, ¿no? O yo recuerdo cuando había este problema de COVID, estaba el grupo de asesores, ¿no? Y todos decían, ¿por qué ellos son asesores donde habían, por ejemplo, epidemiólogos? Y no habían tanto clínicos o infectólogos, ¿no? Entonces, las sociedades correspondientes hacían el reclamo. Entonces, para evitar esto, estas guías de la práctica clínica deberían ser constituidas así en este tipo de, o sea, como un consenso con todas estas instituciones relacionadas, ¿no? Que pueden ser los colegios de profesionales, los comités científicos, ¿no? Y así para poder tener un consenso en esta guía. Entonces, así también ellos lo patrocinan, diremos, lo avalan y se puede aplicar. Y es así, esto necesitamos. Nosotros aquí en la altura no tenemos ninguna guía de la práctica clínica, ni siquiera para los procedimientos más básicos, ¿no? Entonces, eso deberíamos hacer. Después tenemos la segunda pregunta, dice, ciencia que investiga los factores que influyen en el uso efectivo y completo de las innovaciones científicas en la práctica. Esto está también textual del documento de lectura. Estos son los distractores, ¿no? Y esto hacía referencia a la ciencia de la implementación. Ellos lo denominan así, ¿no? Ciencia de la implementación, porque es toda una ciencia. No es fácil hacer estos cambios. Ustedes mismos en este recorrido que me imagino ya han tenido, hacer un pequeño cambio cuesta, ¿no? Cambiar la mentalidad de mi personal, de mis colegas, ¿no? Muchos se han quedado con procedimientos que siempre les han funcionado, pero que ya se quedaron en el pasado, ¿no? Entonces, si yo quiero aplicar y actualizar, digamos, un tratamiento específico, debo, como decisor, digamos, o como gerente,
¿no? Tengo que también verificar que esté ese medicamento, no sé, disponible en mi centro de salud. De nada sirve que yo diga, sí, el mejor medicamento para esto es esto, ¿no? Si es que no podemos acceder a este medicamento para poder ofrecer a nuestros pacientes. Entonces, estas guías de la práctica clínica para eso sirven, ¿no? Para uniformar incluso los insumos, no solamente los procedimientos. Nosotros estamos acostumbrados a que, digamos, son 4 consultorios y tratan patologías similares. En uno les dan los más caros, digamos, en otro les dan otros medicamentos, en otro les dan los básicos dentro de los esenciales y así, ¿no? Esta diversidad de tratamientos es un costo adicional para nuestros servicios de salud. Entonces aquí faltaría una guía clínica que diga, paciente con A, B y C tiene que darse este medicamento, ¿no? Y lo está patrocinando los niveles de evidencia correspondientes. Entonces, y eso en mi medio, no voy a copiar, digamos, niveles de evidencia de otros lugares. Sabemos que nuestra población todavía es específica, ¿no? Al menos aquí en el occidente, de tener, estar viviendo en gran altura. Entonces, muchos de estas guías van a ser diferenciadas, ¿no? Ya, entonces, está bien. La 3 dice, indica los procesos de comunicación, aquí me faltó, de comunicación efectiva y educación que tienen por objetivo mejorar el conocimiento y habilidades de los usuarios finales de las guías de la práctica clínica, ¿no? Sean los prestadores de servicio o pacientes. Entonces, aquí hace la diferencia en la lectura, hace la diferencia entre lo que es difusión y lo que es diseminación. Parecieran sinónimos, ¿no? Pero no es, bueno, yo puedo hacer un artículo científico y ya puedo considerar que he cumplido con la difusión, pero si uno de los interesados, diremos, son los pacientes o sus familiares, no van a entender esto, ¿no? Tal vez está muy técnico, ¿no? Entonces yo tengo que ver la forma de diseminar esta información. Incluso los pacientes ahora sí hay familiares están bien enterados de todo, ¿no? Ya te van a venir a discutir los tratamientos y por qué no le da esto, ¿no? Y yo he leído que esto, ¿no? Y así. Entonces, hay también ahora formas de acceder y tú puedes hasta darle una página web al paciente, ¿no? Y visita esta página web porque ahí hay información para pacientes, ¿no? Y hay páginas especializadas donde te sale la información traducida, diremos, ¿no? Y es toda una ciencia también el hacer esta traducción de la parte de resultados de investigación, digamos, a algo más sencillo, más digerible, para que cualquier persona lo pueda comprender, ¿no? Entonces es diseminación. La pregunta 4 dice, se publican preferentemente los trabajos que muestran resultados positivos a favor de las intervenciones. Esta limitación, ¿no? Que también en el documento hablaba de las limitaciones, corresponde a, y allí está el sesgo de publicación. A veces solo lo que sale estadísticamente significativo o solo lo que sale, ¿no? Algo así que llama la atención, como dice acá, ¿no? Trabajos que muestran resultados positivos a favor de las intervenciones. Esos son los publican, ¿no? Y peor si hay un conflicto de interés, ¿no? Si es que me está patrocinando todavía una casa comercial o algo así, ¿no? Peor todavía. Entonces a eso se refiere. Estas son otras limitaciones que también menciona el documento, que es la influencia del financiamiento de la industria, como les comentaba, si es que me está patrocinando un determinado laboratorio, el ensayo clínico, y yo que falle, digamos, a favor del medicamento porque hay un interés, digamos, comercial, no sé, eso no es ético, pero existe, ¿no? Entonces, por eso es importante que cada artículo declare, ¿no? Ponga su declaración de que no hay conflicto de interés, no trabajo en esta fábrica de medicamentos, no sé, no tengo relación con esto, ¿no? A eso se refiere, porque hay que considerar que sí existe, ¿no?
esta limitación. Y el último que dice limitaciones de las bases de datos. También pueden ser limitaciones de que han visto que es todo un sistema esto de las bases de datos y pueden estar también mal direccionadas, no están bien marcados, ¿no? Sus palabras claves. Entonces, pueden haber cosas técnicas que puedan ser parte de las limitaciones de las bases de datos. Y la última pregunta de nuestra evaluación semanal dice, constituye un formato especializado para desarrollar la pregunta clínica. Es llamado así debido a que representa un acrónimo en inglés para describir los componentes que la integran. Esto es del artículo de la estrategia PICO, ¿no? Y es prácticamente eso la respuesta. Entonces, los términos MESH no son, ¿no? No es este formato especializado, ¿no? Los términos MESH son los Medical Subject Headings, ¿no? Son los descriptores, son tesaurus, términos específicos que me van a ayudar a hacer mi búsqueda de información. Los booleanos o booleanos, ya saben, son varios, pero los que más utilizamos, el AND, el OR y el NOT, que son conectores entre mis términos tesaurus. ¿Ya? Y eso sería todo para los que pudieran haber tenido alguna duda con el cuestionario. El cuestionario de esta segunda semana yo lo voy a poner y ya va a estar disponible mañana en cuanto terminemos la sesión, igual hasta el miércoles. ¿Ya? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ya. Miren, en esta semana tenemos que ver un poquito de lo que, cómo medimos, ¿no? Los eventos en salud. Yo sé que ustedes han visto, por ejemplo, prevalencia, incidencia, ¿no? En pregrado, pero esto no es tan sencillo como se menciona, ¿no? A ver, ¿quién recuerda qué es prevalencia y cuál es la diferencia con incidencia? Sí, adelante, Luz, ¿no? Sí, buenas noches, doctora. Bueno, prevalencia es el número de casos antiguos más el número de casos nuevos entre la población en general. Incidencia es el número de casos nuevos en la población que se presentan en una población, en un lugar y en un tiempo determinado. Muy bien. Ahora, hablando de, digamos, tú estás en un centro de salud y tienes que identificar la prevalencia y la incidencia. ¿Cómo lo harías? Digamos, de tuberculosis. Tendría que sumar los datos prevalencia, ¿no? Los datos antiguos, anteriores y los datos actuales, dividirlo entre la población total. Y en la incidencia tendría que sumar la aparición de nuevos casos durante el tiempo, en el tiempo durante el cual estuve, un año puede ser, dividido entre la población total, multiplicado por la constante. Ya. A ver, ¿quién sabe? Gracias, Luz. ¿Cuál es la diferencia entre prevalencia de punto y prevalencia de periodo? Doctora, buenas noches. Le habla Norma Adelante, Cosío. Norma. Bueno, prevalencia yo entiendo más que todo que es como una foto instantánea, ¿no? De cuántos casos de X enfermedad se presentan en ese momento. Eso sería como lo que usted dice, una prevalencia de punto, pero puede haber una prevalencia de un periodo también considerando un periodo de tiempo, ¿no? A diferencia de lo que es incidencia de casos nuevos, por ejemplo, esos ya serían todos los casos nuevos que se han presentado de alguna enfermedad en un periodo determinado y en una población determinada multiplicada por una constante. Ya, gracias, Norma. Miren, no hay un tiempo determinado para decir desde aquí es prevalencia de punto y desde aquí es prevalencia de periodo. Bueno, como dice su nombre, prevalencia de punto es
en un momento dado, ¿no? El contabilizar la cantidad, número, diremos, de eventos en salud sobre algún determinado evento en salud, ¿no? En este caso tuberculosis, digamos, ¿no? Entonces yo puedo hacer esto en un ENSA o en un censo, digamos, ¿no? Es algo que brevemente, en un tiempo muy, muy breve, lo puedo hacer. Pero en general lo que hacemos más son prevalencias de periodo. ¿Qué significa esto? Cuando tenemos, digamos, yo tengo que medir todos los pacientes que en ese momento tienen en un lugar, no sé, municipio o departamento, tuberculosis. Entonces yo no siempre voy a tener, digamos que no tenemos el monitoreo, ¿no? Que tenemos. Entonces yo voy a tener que ir a hacer el seguimiento, encontrar, diagnosticar, el medir de repente a cada persona que hay en el municipio de acuerdo a mis criterios y encontrar a los que tienen la enfermedad. Esto no va a ser en un día. Entonces fácilmente esto, dependiendo de la magnitud del municipio, me puede llevar, no sé, nos vamos a imaginar un año, ¿ya? Entonces ahí ya se ha vuelto una prevalencia de periodo. Entonces, la diferencia también va a estar en el denominador. El denominador van a ser las personas que estaban en riesgo, pero en ese año, ¿no? Cuando se trata de una prevalencia de periodo. Entonces, es un poquito más específica para ese tiempo. Ahora también, bueno, esas son las diferencias, ¿no? Entre prevalencia de punto y prevalencia de periodo. Entonces, no hay una sola prevalencia. Ya han definido muy bien la prevalencia, ¿no? Ahora, por definición también es una proporción, ¿no? La prevalencia, como les decía en el video, hay que acordarnos también la definición de proporción, que es la relación entre un número parcial sobre el denominador, ¿no? Que es el total, donde el numerador está incluido en el denominador. Entonces, nosotros así lo podemos calcular, cualquier proporción, y no va a variar más allá de entre el 0 y el 1. Pero no siempre lo manejamos así, no decimos la proporción de pacientes con tuberculosis es de 1.2, ¿no? Perdón, 0.12, digamos, ¿no? O sea, solo varía entre 0 y 1. Entonces, generalmente lo multiplicamos por una constante para que esto sea comparable y generalmente lo multiplicamos por 100, ¿no? Entonces, si 0.12 lo multiplico por 100, ahí va a salir el 12%. Entonces, para hacerlo más comparable es que lo multiplicamos. Ahora, por definición, la prevalencia no es un porcentaje. ¿Por qué? Porque cuando son pequeñitos estos valores, la constante va a cambiar. Puede ser 1000, puede ser 100.000. Entonces, no siempre va a ser por 100. Por eso, por definición, es una proporción, más independientemente de la constante. Bueno, he abierto el documento que está como lectura complementaria para la semana 2. Y ahí está la definición, para recordar algunas definiciones, ¿no? Por ejemplo, aquí está proporción, ¿no? Dice, es un cociente en el que el numerador está incluido en el denominador. ¿Y por qué hacemos esta diferencia? Porque la razón, ¿no? Es otro cociente, pero el numerador no está incluido en el denominador. Entonces, es importante recordar estas diferencias, ¿no? Entonces, la razón, digamos, de hombres y mujeres, la razón de hombres y mujeres, digamos que es 3/1. Entonces, hay 3 hombres por cada mujer, ¿no? Entonces, eso es muy diferente de hablar de una proporción, ¿no? Si yo digo proporción de hombres sobre mujeres, entonces ya puedo decir es de, digamos, 0.4 la proporción, ¿no? Cuando ya lo convierto en porcentaje, es el 40%, digo, ¿no? Entonces ya es muy diferente. De cada 100 o de 100 personas, 40 son varones. Expresa, bueno, volviendo a la proporción, aquí está la definición, y la proporción expresa la relación de una parte con el total al que pertenece. Entonces, esto recordar porque esta es la definición de prevalencia. La prevalencia es una proporción.
Entonces ya hemos repasado que hay una prevalencia de punto y una prevalencia de periodo, donde el denominador va a ser diferente, ¿no? Van a ser las personas expuestas cuando hablamos en el de periodo, específicamente en ese periodo, si es un año, ¿no? En ese municipio o el macrodistrito, no sé, donde estemos nosotros trabajando, ¿no? Aquí está lo que les decía, ¿no? Los valores que pueden adoptar las proporciones pueden variar entre 0 y 1, debido a que el numerador siempre está incluido en el denominador, por lo tanto es un número menor o puede ser incluso igual. Las proporciones suelen expresarse en términos de porcentaje, lo que se obtiene al multiplicar el resultado del cociente 100, por lo que corrientemente se lo denomina porcentaje. Pero les decía, no siempre, ¿no? Continuando el ejemplo, bueno, aquí está acá haciendo un cálculo de una proporción. A ver, vámonos. Bueno, aquí está tasa, pero antes de eso, me lo he debido pasar la razón. Aquí está, ¿no? Entonces, bueno, la razón también para recordar, ¿no? Dice es, como acabo de mencionar, ¿no? Un cociente también en el que el numerador no forma parte del denominador, expresa la relación aritmética existente entre dos eventos en una misma población, dos categorías de un mismo evento o un solo evento en dos poblaciones distintas. La comparación mediante un cociente entre dos cifras de diferente o similar naturaleza, el comportamiento de un suceso de una población a lo largo del tiempo. Los ORs son razones, ¿ya? Los riesgos relativos son razones. Por eso, para su interpretación, nos sirve entender muy bien lo que es una razón. Muchos agarran la tabla de 2×2 y calculan como si fueran porcentajes, ¿no? Como si fueran proporciones. Y en realidad lo que queremos calcular son razones, ¿ya? Mucha de la teoría de probabilidades aplica eso, ¿no? Razones, y en algunos cuando son, por ejemplo, probabilidades condicionadas, ya se aplicarían las proporciones. Entonces, y ahí sí toma importancia, ¿no? La diferencia entre razón y proporción. Ahora sí, ya hemos revisado un poquito, esto nos ha servido para comprender, recordar un poquito lo que es la prevalencia, ¿no? Que es una proporción. También vamos a hablar dentro de la epidemiología analítica de riesgos relativos, ORs, y estamos viendo que estos son razones, ¿no? Pero hablando de la incidencia, aquí hay algunos que nos van a servir, ¿no? Como, a ver, por aquí abajo incluso he visto, bueno, aquí hay una tasa, ¿ya? Y creo que he visto también directamente las incidencias. Aquí está el denominador, el numerador. Miren, también hay dos tipos de incidencias, no crean que es solo una sola, ¿no? ¿Alguien recuerda cuáles son los tipos de incidencia? Ya están con el cerebro fundido, hablando o sea, en viernes por la noche, posiblemente, ¿no? Miren, para comprender y terminar de entender, y con esto nos vamos a quedar. Bueno, miren, hemos hablado un poquito de la prevalencia. Aquí está, es una proporción, ¿no? Que indica la frecuencia con que ocurre un evento. Esto me recuerda mucho al doctor Tamayo, que justamente era el doctor que me ha precedido en sus módulos, porque esta suele ser una pregunta que él hacía a los tesistas en las defensas, ¿no? ¿Y qué es la prevalencia? ¿No? Y todos respondían, es un porcentaje. Entonces, aquí está la respuesta correcta, es una proporción, ¿no? Bueno, y ahí está, bueno, la diferencia de la prevalencia de punto, la prevalencia de periodo. Y para terminar hoy día, ¿no? Antes que se nos vaya el tiempo, quería mostrarles la incidencia, ¿no? Como Luz lo ha mencionado, es el número de casos nuevos. Para yo diferenciarlos de los antiguos, necesariamente tengo que hacer un seguimiento. Así que
el diseño del estudio para calcular una incidencia es diferente del diseño de estudio para calcular una prevalencia. La prevalencia es suficiente medir una vez, un momento, digamos, en el tiempo como una foto. Eso corresponde al estudio de corte transversal, ¿no? En cambio, en la incidencia, yo necesariamente tengo que hacer varias mediciones, mínimamente 2, para diferenciar los nuevos de los antiguos. Entonces, las incidencias siempre van a ser dentro de estudios de seguimiento. Hemos hablado como estudio de seguimiento a las cohortes, ¿no? Las cohortes, se los he explicado en el video, dentro de los estudios analíticos, observacionales, cuando tenemos 2 o más grupos, ¿no? Pero las cohortes también pueden ser solamente descriptivas, ¿ya? ¿A qué me refiero? A que cuando solo un grupo lo sigo en el tiempo y voy midiendo varias veces, imagínense, yo soy responsable de mi área de influencia, de mi centro de salud, y estoy en el área rural, digamos, y son 110 adultos, no hay más, ¿ya? Yo hago un barrido sobre tuberculosis y en el momento identifico que había 10, ¿ya? Esos van a ser mis casos prevalentes. Después de, no sé, 3 meses, nuevamente hago un barrido en mis 100 pacientes, mis 110 pacientes, creo que dije, y aparecieron 2 nuevos casos. Entonces, esos ya son bien clara la diferencia en cuáles eran los antiguos y cuáles son los nuevos, ¿no? Entonces yo puedo decir la incidencia acumulada de casos nuevos en 6 meses ha sido de 2, ¿no? Y vamos a ver el denominador, que sería los 110 menos los casos prevalentes. Los casos prevalentes hemos dicho 10, entonces mi denominador va a ser 100. Y así yo puedo ir calculando para cada periodo, ¿no? Los que están expuestos ya no van a ser todos, o sea, ya no van a entrar los que ya han dado positivo, digamos, ¿no? A tuberculosis. Entonces, y así dependiendo de cada caso. Eso pensando que son 6 meses. Pero miren, para COVID, ¿cómo estamos haciendo? Estamos haciendo el seguimiento de la incidencia diaria. Hoy aparecieron 2 casos, mañana aparecieron 8 casos, digamos por municipio, ¿no? Pasado. Entonces, se hace un monitoreo de número de casos nuevos por día. Entonces, esto también mucho depende del tiempo de latencia de la enfermedad, ¿no? Entonces, este indicador en general es mucho más rápido, ¿no? Que, por ejemplo, la prevalencia. La prevalencia me sirve también para enfermedades que son cuyo tiempo de latencia es más lento, digamos, diabetes, ¿no? O enfermedades crónicas, donde su variación en el tiempo no va a ser tan acelerada como, por ejemplo, el COVID-19, que por su característica propia de la enfermedad es diferente. No lo puedo seguir con prevalencia, ¿no? Pero sí lo puedo seguir con incidencia. Las incidencias me dicen la velocidad con que un evento en salud aparece. Entonces, eso es lo que queremos saber, ¿no? En el caso del seguimiento de este tipo de enfermedades. Y aquí, bueno, mide, dice, el flujo que se establece entre la salud y la enfermedad, es decir, la aparición de casos nuevos, ¿ya? Y la ritmo de aparición, dice, ¿no? Mide la aparición de enfermedad y refleja el ritmo de aparición y está midiendo el riesgo de enfermar. Expresa los cambios de estado entre salud y enfermedad, indicando la frecuencia con que aparecen casos nuevos. Entonces, aquí están las 2 que les mencionaba, ¿no? Entonces, hay 2 tipos de incidencia. En pregrado hemos dicho incidencia y prevalencia, y eso lo sabemos muy bien. Pero ya sabemos que prevalencia, hay prevalencia de punto, hay prevalencia de periodo, y también las incidencias hay 2, ¿no? Aquí está la tasa de incidencia o densidad de incidencia y la incidencia acumulada. Ya la que más utilizamos, la incidencia acumulada, es la que utilizamos para lo que estamos usando en COVID-19, lo que usamos, esa es la que más aplicamos, ¿no? La tasa de incidencia o densidad de incidencia no la utilizamos mucho, ¿ya? Pero sí cuando tenemos que saber cuándo utilizar, ¿no?
Miren, acabo de decir que las incidencias lo usamos cuando tenemos estudios de seguimiento, ¿no? Entonces, tengo que diferenciar, ¿no ven? Los casos nuevos y los antiguos. Cuando tenemos estudios de seguimiento, ya implica una cohorte. Cohorte significa seguimiento en el tiempo. Para seguir a un grupo, no los mides una sola vez, tienes varias mediciones, mínimamente 2 veces tienes que medir para darte cuenta cuáles eran los nuevos de los antiguos, ¿no? Entonces, hay cohortes que son dinámicas o abiertas. Significa que hay entradas y salidas. Yo les hablaba de un municipio de 110 personas. Imagínense que esto se va moviendo en el tiempo, que la migración hace que de repente eran 80 y al siguiente mes aparecieron 200. Entonces, estas entradas y salidas hacen que esta población o esta cohorte sea dinámica, sea abierta. Entonces ahí ya no me conviene utilizar la incidencia acumulada, me conviene utilizar la tasa de incidencia o densidad de incidencia. En cambio, si mi cohorte es fija, imaginemos otra vez este pueblito, este municipio, donde tengo solo 110 personas, donde no hay variaciones. 110 personas comienza el año y 110 personas termina el año redondo. Esa es una cohorte fija, ¿no? O cerrada. Entonces, cuando tengo este tipo de cohortes, corresponde calcular una incidencia acumulada. Y entonces, de acuerdo a eso, lo vamos a ir adaptando. Entonces, miren, todavía nos falta. Estoy utilizando este documentito que me ha parecido muy útil, ¿no? Ahí vamos a ver un poquito más y nos falta repasar también las tasas que les hemos dejado arriba. Simplemente estamos hablando de la diferencia de prevalencia e incidencia y los dos tipos que tienen cada una de ellas. ¿Ya? Yo creo que hasta aquí es suficiente. No sé si tienen alguna consulta. Ya están con el cerebro fundido. Ya. Entonces, bueno, me interesa que se vayan con conceptos grandes, ¿no? Conceptos que no se olviden fácilmente. Y mañana lo vamos a retomar, lo vamos a repasar y lo vamos a complementar con algunos ejercicios, ¿no? De forma teórica es fácil repetirlo, pero una vez que lo hagan en ejercicios, ya va a ser más práctico. ¿Ya? Los voy a detener la grabación.